Y juntos continuamos con este maravilloso libro de Ignacio Larráñaga, El silencio de María, segunda parte del capítulo 1, María misionera. Si no fueron los autores ni Lucas ni Juan, ¿quiénes fueron? ¿Qué aconteció? Tenemos que retroceder y llegar hasta aquella cámara cerrada y sellada. Las noticias podían andar de boca en boca como las lenguas del torrente andan de piedra en piedra. Pero, ¿cómo y cuándo abrió María aquella fuente sellada? En el Evangelio aparecen grupos de mujeres en torno a Jesús. El evangelista médico señala que allá lejos observaban la agonía del crucificado las mujeres que no habían acompañado desde Galilea, Lucas 23:49. Estas mujeres serían aquellas mismas que les servirían con sus bienes en los días de Galilea, Lucas 8:2. Juan recuerda que después de que Jesús manifestó su gloria en Caná, su madre descendió con él a Cafarnaúm, Juan 2:12, y el mismo Juan coloca a María entre varias mujeres junto a la cruz de Jesús, Juan 19:25. He aquí pues a María formando parte de un grupo de mujeres aún en los días de Jesús, como en una escuela de formación. No sabemos qué grado de intimidad existió entre María y esas mujeres, sea como fuera. Es obvio que siendo ellas tan entusiastas, seguidoras de Jesús, indagarían de María los pormenores de la infancia y preguntarían detalles sobre ciertas épocas de la vida de Jesús de las que nadie sabía nada. Pasaron los días, pasaron también aquellos acontecimientos que estuvieron a punto de desequilibrar a todos. Llegó el Consolador a su luz. La comunidad confesó a Jesús como Cristo y Señor. A estas alturas María no podía ocultar las maravillas que se habían operado desde los días primitivos. Era la hora exacta para revelar las novedades escondidas. ¿Cómo se hizo? Yo no podría imaginarme a María pasando por las comunidades como una predicadora ambulante, anunciando querigmáticamente como una trompeta las noticias inéditas sobre Jesús. Entonces, ¿qué aconteció? Paul Getcher, con un voluminoso dossier de argumentos, supone y demuestra a partir de la crítica interna que fue un pequeño e íntimo círculo femenino quien primeramente recibió las confidencias de María. Los recuerdos son estrictamente maternales y fueron conservados en ese aire maternal e íntimo, típicamente femenino. El sello de feminidad se desprende no solo del asunto tratado, sino también del poco interés por las cuestiones jurídicas. Todos los recuerdos surgen empapados de perspectiva maternal. El ambiente más apto para la transmisión de las historias de la infancia de Jesús lo constituía el mundo femenino. Los niños son la eterna atracción de las mujeres. Los investigadores que estudian el contexto vital de las primeras comunidades resultan un fenómeno que conmueve mucho. Dicen que la veneración por María brotó en ellas casi desde el primer momento. Achan dice, el círculo donde procedieron los relatos de la infancia sentía una gran veneración por María, a la que colocaba en un primer plano juntamente con su hijo. También Rudolf Bultmann dedujo que sus investigaciones que las primeras comunidades cristianas sentía una devoción especial y notoria por la Madre del Señor. Debemos pues pensar que existió un grupo femenino que rodeó a María con gran confianza y cariño. Este grupo sentía profunda veneración por ella, no solamente por ser ella venerable, por tratarse de la Madre del Señor, sino porque ella misma se hacía reverenciar por su permanente comportamiento lleno de dignidad, humildad y paz. Uno de estos círculos femeninos fue pues el depositario de las confidencias y novedades cuando la señora fue
convenciéndose de que se aproximaba el término de su existencia y de que no debería existir secreto sobre aquel su Hijo, que ahora era proclamado como Cristo y Señor. María hablaría en primera persona y ellas pondrían esas palabras en tercera persona en una pequeña variación gramatical y agregarían quizás algún detalle intranscendente para resaltar el papel central de María. Posiblemente estos recuerdos de María cayeron en manos de algún discípulo que tenía algunas nociones teológicas, les agregó algunos retoques incidentales y de esta manera los apuntes comenzaron a circular por las comunidades palestinas. Lucas, que fue investigando entre los testigos oculares y entre las primeras comunidades, se encontró con esta verdadera joya y la insertó en su evangelio. Todo esto está significado que las noticias contenidas en los 2 primeros capítulos de Lucas fueron comunicadas directamente por María. Estas novedades, fuera de pequeños retoques de forma, salieron de los labios de la señora. Por eso conservan ese inmediatísimo hecho de intimidad y proximidad. Aquellas son palabras que están en perfecta concordancia con la personalidad, conducta y reacciones de María. ¿Cómo analizaremos a lo largo de este libro? María ocupa siempre en esta narración un segundo lugar, precisamente porque son palabras que salieron de su boca. En esos capítulos nos encontramos con descripciones elogiosas de Zacarías, de Isabel, de Simeón y de Ana. De ella misma apenas dice nada. La humildad y la modestia envuelven permanentemente como una atmósfera la vida de la señora. Ella nunca concentra la atención. María siempre proclama y remite al otro. Solo Dios es importante. Rasgos de una fotografía. Nos hemos dado una zambullida en las profundidades y no muy claras aguas de las primeras comunidades y hemos regresado cargados de impresiones, de intuiciones y también de algunas deducciones. Y con estas impresiones voy a intentar trazar algunos rasgos provisionales sobre la figura de María que a lo largo de este estudio irán complementándose. Nació según la carne y sus primeros días transcurrieron entre persecuciones y fugas. Fue María, su madre, la que lo cuidó y defendió. Nació Jesús según el Espíritu, la Iglesia, y nació en medio de una tempestad. Y de nuevo fue María la que lo defendió, lo consoló y lo fortaleció. Sin embargo, tenemos la impresión de que esta fundación materna en la iglesia primitiva la ejerció María de una forma tan discreta como eficaz. El autor de los Hechos ni siquiera se percató de ello, o no lo valoró suficientemente, o por lo menos no lo consignó de sus libros. Tenemos la impresión de que María actuó silenciosamente según su costumbre entre bastidores y desde allí dirigió la iglesia naciente y la animó. La madre. ¿Quién era ella para la comunidad? ¿Cómo la denominaban? ¿No sería con el nombre de María? Este nombre era tan común: María de Clofas, María de Santiago, María de la Magdalena. Se precisaba un nombre específicamente mejor, su identidad personal. ¿Cuál era ese nombre? La comunidad vivía permanentemente la presencia del Señor Jesús. A Jesús dirigían la alabanza y la súplica. Ahora bien, una comunidad que vive con Jesús y en Jerusalén, ¿cómo habría de identificar o denominar a aquella mujer? La respuesta cae de su propio peso. Era la madre de Jesús, así también se expresaba siempre el Evangelio. Mas en realidad María era más que la madre de Jesús, era también la madre de Juan y era también, ¿por qué no?, la madre de todos los discípulos. ¿No era ese el encargo que ella recibió de los labios del Redentor moribundo? Entonces era simplemente la madre a secas, sin especificación adicional. Tenemos la impresión de que desde el primer momento María fue identificada y diferenciada con esa función y posiblemente por ese preciso nombre. Esto parece deducir a partir de la
denominación que los 4 evangelistas le dan a María siempre que ella aparece en escena. Veremos en otro lugar de este libro que de qué manera Jesús, mediante una pedagogía desconcentrante y dolorosa, fue conduciendo a María desde una maternidad meramente humana a una maternidad en fe y espíritu. María había dado a luz a Jesús en Belén según la carne. Ahora que llegaba el nacimiento de Jesús según el espíritu, Pentecostés, el Señor precisaba de una madre en el espíritu. Y así Jesús fue preparando a María a través de una transformación evolutiva para esa función espiritual. Debido a eso, Jesús aparece muchas veces en el Evangelio como subestimado la maternidad meramente humana, y llegando Pentecostés, María ya estaba preparada, ya era la madre en el espíritu, y aparece presidiendo y dando a luz aquella primera y pequeña célula de los 12 que habían de reconstruir el cuerpo de la iglesia. María, según aparece en los evangelios, nunca fue una mujer pasiva o alienada. Ella cuestionó la proposición del ángel Lucas 1:34, por sí misma tomó la iniciativa y fue rápidamente cruzando montañas para ayudar a Isabel en los últimos meses de su gestación y en los días del parto. Sí, en los últimos meses de gestación y en los días del parto. Lucas 1:39. En la gruta de Belén, ella sola se defendió para el complicado y difícil momento de dar a luz. Lucas 2:7. ¿Qué vale para ese momento la compañía de un varón? Cuando se perdió el niño, la madre no quedó parada y cruzada de brazos. Tomó rápidamente la primera caravana, subió de nuevo a Jerusalén, recorrió y removió cielo y tierra durante 3 días buscándolo. Lucas 2:46. En las bodas de Caná, mientras todo el mundo se divertía, solo ella estaba atenta. Se dio cuenta que faltaba vino, tomó la iniciativa y sin molestar a nadie, ella misma quiso solucionarlo todo delicadamente y consiguió la solución. En un momento determinado, cuando decían que la salud de Jesús no era buena, se presentó en la casa de Cafarnaún para llevárselo, o por lo menos para cuidarlo. Marcos 3:21. En el Calvario, cuando ya todo estaba consumado y no había nada que hacer, entonces sí, ella quedó quieta en silencio. Juan 19:25. Es fácil imaginar qué haría una mujer de semejante personalidad en las circunstancias delicadas de la iglesia naciente, sin extorsionar la naturaleza de las cosas a partir de la manera normal de actuar de una persona como María. Yo podría imaginar sin miedo a equivocarme qué hacía la madre en el seno de aquella iglesia naciente. Podría imaginar las palabras que diría al grupo de discípulos cuando partían hacia lejanas tierras para proclamar el nombre de Jesús. Puedo imaginar qué palabras de fortaleza diría Pedro y Juan después de estos fueron arrestados y azotados. Ella, tan excelente receptora y guardadora de noticias. Lucas 2:19, 2 y 51. Puedo pensar cómo transmitiría las noticias sobre el avance de la palabra de Dios en Judea y entre los gentiles. Hechos 8:7. ¿Y cómo son esas noticias y consolidaría la esperanza de la iglesia? Allá en Belén, en Egipto, en Nazaret, Jesús no era nada sin su madre. Le enseñó a comer, a andar, a hablar. María hizo otro tanto con la iglesia naciente. Siempre estaba detrás del escenario. Los discípulos ya sabían dónde estaba la madre, en casa de Juan. ¿No sería María la que convocaba, animaba y mantenía en oración al grupo de los comprometidos con Jesús? Hechos 1:14. ¿No sería la madre la que aconsejó cubrir el vacío que dejó Judas en el grupo apostólico para no descuidar ningún detalle del proyecto original de Jesús? Hechos 1:15. ¿De dónde sacaban
Pedro y Juan, la audacia y las palabras que dejaron mudos y asombrados a Ananás, Caifás, Alejandro y demás cenedritas. Hechos 4:13. ¿De dónde sacaron Juan y Pedro aquella felicidad y alegría por haber recibido los 40 azotes cada uno por el nombre de Jesús? Hechos 5:41. Detrás estaba la madre. ¿A dónde iría Juan a consolarse después de aquellos combates turbulentos? ¿Acaso no convivía con la madre, quien empujaba a Juan a salir todos los días al templo y a las casas particulares para proclamar las estupendas noticias del Señor Jesús? Hechos 5:42. Detrás de tanto ánimo vislumbramos una animadora. En el día en que Esteban fue liquidado a pedradas, se desencadenó una furiosa persecución contra la iglesia de Jerusalén, y los seguidores de Jesús se dispersaron por Samaria y Siria. Los apóstoles, sin embargo, decidieron quedarse en la capital teocrática. Hechos 8:1. En este día donde se congregaron los apóstoles para buscar consuelo y fortaleza, ¿no sería en casa de Juan, junto a la madre de todos? Juan y Pedro aparecen siempre juntos en esos primeros años. Si María vivía en casa de Juan y éste era alentado y orientado por la madre, ¿no haría ella otro tanto también con Pedro? Ambos, Pedro y Juan, ¿no tendrían sus reuniones en casa de Juan, juntamente con María, a quien veneraban tanto? ¿No sería ella la consejera, la consoladora, la animadora, en una palabra, el alma de aquella iglesia que nacía entre persecuciones? ¿No sería la casa de Juan el lugar de reunión para los momentos de desorientación, para los momentos de tomar decisiones importantes? Sí, advertimos la personalidad de María y partimos de sus reacciones y comportamiento general en los días del Evangelio. Dentro de un cálculo normal de probabilidades, podemos acabar en las siguientes conclusiones. Todas esas preguntas deben ser respondidas afirmativamente. La Biblia fue escrita dentro de ciertas formas culturales. Muchas de sus páginas se escribieron en una sociedad patriarcal, una atmósfera de prejuicios respecto a la mujer, en un hecho conocido que tanto en el mundo greco-romano como en el mundo bíblico, por aquel entonces la mujer estaba marginada. En ese contexto no era de un buen tono de que un escritor destacara la actuación brillante de una mujer, si no fuera por ese prejuicio. De cuántas maravillas no nos hablaría el libro de los Hechos, maravillas silenciosamente realizadas por la madre. ¿Quién es la madre? María. Allá entre los años 90 y 95, cuando el hijo Juan tenía más de 80 años, recordaba una historia ya lejana, pero siempre emocionante. En el momento culminante desde la cruz, alguien le dio un encargo con carácter de última voluntad. Juan, cuida con cariño de mi madre, hazlo en recuerdo mío. Quiso decirle mucho más que eso, pero también eso. Desde entonces pasaron muchos años, pero ahora solo recordaba que la acogía en su casa, nada más. Pero cuánta vida encierran esas breves palabras, cuánto significan. ¿Cómo fue aquella vida? ¿Cuál era la cultura y la profundidad de las comunidades entre esos dos seres excepcionales? A Juan ya lo conocemos. Su alma se transparenta en sus escritos como en espejo, ardiente como el fuego, suave como la brisa. Juan es un hombre cariñoso, de esa clase de personas a las que la soledad las abate y la intimidad
y en la intimidad se abren como una flor. A María ya la conocemos, silenciosa como la paz, atenta como un vigia, abierta como una madre. A mí me parece que nunca se dio en este mundo una relación de tanta belleza entre dos personas como fue aquello. ¿Quién cuidaba a quién? ¿El hijo a la madre o la madre al hijo? Existen ciertas palabras en el diccionario que de tanto repetirse pierden el encanto. Esas palabras en esta relación entre María y Juan recuperaron su frescura original, cariño, delicadeza, cuidado, veneración, todo eso y mucho más fue tejiendo la intimidad envolvente dentro de la cual vivieron estos dos privilegiados. Fue algo inefable. Cuando ellos dos hablaban de Jesús y evocaban cada cual sus recuerdos personales y en esa meditación esas dos almas penetrantes y ardientes comenzaban a navegar en las aguas profundas del misterio trascendente del Señor Jesucristo. Aquello debió ser algo nunca imaginado. El Evangelio de Juan no será el fruto lejano de la reflexión teológica entre María y Juan. Bueno, piénsale tú, yo sí lo pienso. ¿Cómo sería el cuidado y la atención de Juan sobre los últimos años de la vida de la madre? Cuando sus fuerzas declinaban notoriamente y su espíritu tocaba las alturas más altas, ¿cómo sería el suspenso, la pena y, cómo decir, casi adoración cuando Juan asistió al tránsito inefable de la madre y cerró sus ojos? Juan fue seguramente el primero en experimentar aquello que nosotros llamamos la devoción a María. Amor filial, admiración y disponibilidad, fe y más. El Espíritu Santo, no sé qué tiene María. Allá donde ella se hace presente, se da una presencia clamorosa del Espíritu Santo. Esto acontece desde el día de la encarnación. Aquel día, yo no sé cómo explicar, fue la persona del Espíritu Santo la que tomó posesión total del universo de María. Desde aquel día, la presencia de María desencadena una irradiación espectacular del Espíritu Santo. Cuando Isabel escucha el hola, buenos días de María, automáticamente quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Cuando la pobre madre estaba en el templo con el niño en los brazos, esperando su turno para el rito de la presentación, el Espíritu Santo se apoderó del anuncio del anciano Simeón para decir palabras proféticas y desconcertantes. En la mañana de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo irrumpió violentamente con fuego y temblor de tierra sobre el grupo de los comprometidos, ¿acaso no estaba en este grupo presidido por la madre? Hechos 1:14. No sé qué relación existe, pero algún parentesco misterioso y profundo se da en estas dos personas. El libro de los Hechos recibe el nombre de Evangelio del Espíritu Santo y con razón. Es impresionante, no hay capítulo donde no se mencione al Espíritu Santo 3 o 4 veces. En este libro se describen los primeros pasos. No es verdad que esa iglesia naciente que estaba precedida por la presencia indivisible del Espíritu Santo estaba también precedida por la presencia silenciosa de la Madre, como hemos visto más arriba. En todo caso, si los apóstoles recibieron todos los dones del Espíritu en aquel amanecer de Pentecostés, podremos imaginar
¿qué plenitud recibiría aquella que antes recibiera la presencia personal y fecundamente del Espíritu Santo? La audacia y la fortaleza con las que se desenvuelve la Iglesia en sus primeros días no sería una participación de los dones de la Madre. De verdad, el título más preciso que se le ha dado a María es Madre de la Iglesia. Con estas reflexiones llegamos a comprender lo que nos dice la investigación histórica. María dejó en el alma de la Iglesia primitiva una impresión imborrable. La Iglesia sintió desde el primer momento una vida, simpatía por la Madre, y la rodeó de cariño y veneración. El culto y la devoción a María se remontan a las primeras palpitaciones de la Iglesia naciente. Una exágesis que ve, oye y entiende los comienzos atestigua la veneración y la alegría que entonces y siempre en aumento se han sentido por ella. Y Carl Herman Shekel, María, Madre del Redentor, también puedes encontrar más información en sus escritos. Él escribió también acerca de eso. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar de la peregrinación. Avanzo en la peregrinación de la fe. Abandónate en el silencio al Señor y pon tu confianza en Él. Te espero en el próximo capítulo y en el próximo video. Y para que yo pueda seguir haciendo videos como estos, por favor, apóyame dándome un like, un comentario positivo y también compartiendo para que tú te conviertas en un evangelizador digital. Y recuerda que María es nuestra madre y es la madre de la Iglesia. Y así es de que necesitamos ayudar a que estos videos lleguen a manos de nuestros seres queridos para que ellos también aprendan de María misionera y para que aprendan a seguir los caminos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te espero en el próximo capítulo número 2.